Bueno, compañeros, compañeras, si quedó alguno por allá atrás, que se vaya arrimando. Que hoy es viernes, todos nos tenemos que ir un poquito más temprano, todos tenemos algo lindo que hacer hoy. No te hagas hablar, no me hagas hablar. Bueno, vas a hablar, Lío. Bueno, nada, ante todo, bienvenidos y bienvenidas a la Casa de los Trabajadores de las Telecomunicaciones de la región. Esta es su casa, saben que es un gremio de puertas abiertas. Hacía rato que no nos juntábamos acá. Bastante. Hace bastante porque estamos tratando de remodelar un poquito. Vieron que, bueno, ahora tenemos una parrillita nueva ahí atrás que no se ve porque también tenemos los banners del vidrio, ¿no? Ahora está la obra en el primer piso, así que de a poquito nos vamos acomodando. Nada, es un gustazo, como siempre, ¿no? Es un gustazo enorme para nosotros que estén todos acá. Le quiero agradecer porque son momentos difíciles de campaña a todos, pero le quiero agradecer y pedir un fuerte aplauso a mi compañero y amigo Alejandro Paulenco, que está acá. Felicitarlo por la gran campaña que hizo el compañero, que fue la vida, y ahí está. Gran parte de la recuperación de Berisso viene por Ale, así que, y por todos los trabajadores petroleros, así que hay que agradecérselo. Darle la bienvenida a Daniel, gracias que está de tempranito, Daniel acá. Y bueno, a Seo, a Pablito, a todos los compañeros que han venido acá, la verdad que es un gusto. Yo simplemente darles la bienvenida, de corazón abierto, como siempre sabemos que es esta casa, que es este lugar, que recordarles como siempre que nuestros lugares, los que nos toca ocupar hoy, tanto a Ale como a nosotros, son los lugares de ustedes, que no son solamente lugares para discutir metodologías y prácticas laborales, que son tan difíciles, ¿no? Todos sabemos que la línea de desempleo en la región ha superado a la línea nacional también, y que hemos tratado varias cosas. Nadie puede decir que no se han tratado temas laborales y de la región en los lugares donde nos toca ocupar, pero nada más que recordarles que están a disposición de ustedes, también para el barrio, para los vecinos, para los clubes de cada uno de sus lugares, donde haya falta. Ahí estaremos nosotros con alguna resolución o alguna cuestión a tratar. Les decía, no los voy a aburrir, simplemente darles la bienvenida. Estamos muy contentos que hayan elegido nuestra casa para el cierre de este ciclo de charlas, un cierre tan particular, tan exquisito, porque por ahí también pedirle disculpas que no pude estar en otro, ¿no? Pero ustedes saben los momentos que estamos viviendo, pero que volvamos a hablar de Perón, que volvamos a hablar de conducción política, de las 20 verdades, que estemos hablando la semana que viene de los 70 años del decreto de la universidad pública y gratuita. Habla a las claras de a dónde queremos ir, ¿no? Muchas veces nos podemos desencontrar en una interna, unos en un lugar, otros en el otro, pero a los ponchazos y quizás llevando discusiones pasajeras y momentáneas, pero todos sabemos a dónde, no solamente a dónde queremos ir con el corazón, sino a dónde necesita ir este país, ¿no? Este país y fundamentalmente esta región tiene que volver a ser esa matriz productiva, esa matriz de desarrollo. No podemos tener un puerto fantasma, no podemos tener una zona franca donde se depositen y se ensamblen los aire acondicionados para los 2 grandes supermercados que hay en la región. Eso tiene que ser un lugar productivo por el solo hecho que está el astillero ahí adentro. No podemos tener el cordón florifrutortícola más grande del país, que todos se llenan la boca hablando y no hay un producto del cordón que lo podamos exportar porque no pasa el control bromatológico de exportación. Eso es una locura que estamos viviendo hoy y que muchos la quieren caretear diciendo así, qué linda las flores, las naranjas, los tomates, todo, pero nada de eso puede salir del país por un tema de pesticidas que se están usando, que nos vienen contaminando el agua, que los compañeros sanitaristas lo saben mejor que nosotros. Pero decíamos eso, a eso queremos volver, ¿no? Al desarrollo, a la producción,
al trabajo, que el trabajo nos va a permitir educarnos mejor, nos va a permitir tener más salud y nos va a permitir crecer. Y todas esas cosas significan lo que nosotros soñamos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos y es a dónde vamos, que no es ni más ni menos que volver a Perón. Así que bienvenidos, estamos a disposición como siempre y dejo la charla abierta para que los compañeros les sigan. Un gusto que estén acá. Sebastián, ¿vos querés decir algo? Bueno. Escuchame. Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras, qué gusto estar aquí. Antes que nada, me gustaría poner en valor algo que acaba de mencionar recién el compañero Banda, el Cacha, que dicho al pasar parece que no fuera nada, pero es una transformación profunda que se está dando en este sindicato gracias a una banda hermosa de compañeros, gracias a una conducción bien convencida y con métodos bien reales como para llevar adelante un sindicato y transformarlo como lo están transformando, no solamente por un edificio, sino por cada una de las luchas que está llevando a cabo y la defensa de todos los trabajadores y trabajadoras telefónicos. Así que voy a pedir un aplauso grande para la conducción de Suecia. Y para quien está a la cabeza de esa conducción, un gran amigo y una gran persona. Esta charla es la final de 3 charlas de formación de la Secretaría que ya estoy absolutamente convencido, parece que acopla un poco, ¿no? Es la Secretaría más importante de la Juventud Sindical, es la razón de ser de la Juventud Sindical, y mucho tiene que ver ahora cuando se hable de esta Biblia que viene a hablarnos el gran compañero Daniel Alves, que nos ha demostrado que no solamente sabe, sino que además entiende, comprende y siente el peronismo. Estas 3 charlas también podrían entenderse que son simplemente 3 charlas constructivas de datos y cuestiones que pueden hacer brindarnos mejores armas para tener un debate con un liberal, hoy venía hablando con Javi, con un Trotsko, con cualquier enemigo ideario que tengamos en un debate. Pero en realidad es mucho más que eso, y es una decisión que ha tenido nuestro secretario de formación, Pablo Bogani, y nuestro prosecretario de formación, Ezequiel, que han entendido que necesitamos una Secretaría de Adoctrinamiento, pero que la Secretaría de Formación es una Secretaría de Adoctrinamiento, siempre y cuando exista la decisión de hacer del peronismo una parte indivisible de un dirigente y de un compañero sindicalista y trabajador. Y para estos 2 compañeros les pido también un gran aplauso hoy. Quiero aplaudirles también. Felicitarlos y felicitarlos a todos ustedes que están aquí presentes. Desde la primera hasta hoy, que nos queda la tercera, yo en la segunda no pude estar. Realmente nos hemos ido contagiando, he hablado con muchos compañeros que me han llamado, me han mandado mensajes, o yo me he cruzado en la calle con ellos, y dejó muchísimos detonantes, eso también te lo quiero contar para cuando luego hables, Daniel, del material para ver, de lo audiovisual, que en este nuevo siglo es, creo que el arma fundamental que tenemos nosotros como para comunicar y transmitir todo lo que refiere a nuestra historia, a nuestra doctrina, a nuestros principios. Y es un fenómeno que realmente me hace otra vez, reafirmo esto, estoy convencido, me hace pensar que la doctrina tiene que estar instaurada en los principios fundamentales del esquema que se piense para la próxima gestión de la juventud sindical. No sé si en un área propia, una secretaría propia de adoctrinamiento, pero dentro de lo que es el esquema de la formación, teniendo hasta una subsecretaría, se podría decir, pero darle un ente propio, de peso propio en nuestro esquema, y tratar de acercarse lo que más podamos a lo que era la escuela superior nuestra.
Creo que esto no se tiene que hacer para tener un ejército de peronistas y sentirnos más fuertes o más seguros a la hora de debatir o a la hora de hablar con nuestra propia dirigencia, sino que creo además que nos va a abrir la puerta para poder llegar a un gran acuerdo entre todo el movimiento justicialista nacional para recalcular, como dice el aparatito cuando te guía, recalcular y volver a la fuente, volver a darnos cuenta que lo que el general nos decía en conducción política sucedió, que las doctrinas sí se deforman, sí se tergiversan y sí pasan a ser una cosa totalmente diferente, y sobre todo cuando el cordero se viste de lobo, que nos ha pasado a nuestro movimiento y nos han llevado a un derrotero profundo que muchas veces bajo nuestras banderas, nuestros escudos y nuestra doctrina y nuestros mártires y nuestra historia se vendió la patria, se remató la patria, se traficó a los compañeros, se perdieron derechos y y cosas peores. Estamos en la puerta también de una elección aquí en lo que es la ciudad, en la provincia y en la nación, que nos hace dar cuenta de que hay muchas ideas de lo que es el peronismo. Y esas ideas que siempre desde hace mucho tiempo nos han tratado de dividir, las izquierdas, las derechas, el centro, el dialoguismo, la amplia avenida del medio y la mar en coche, nada de eso es cierto, nada de eso existe. Nosotros somos una tercera posición, el justicialismo es una tercera posición. Y uno no es más peronista o menos peronista por saber de doctrina, eso también lo quiero aclarar. No estoy hablando de un purismo ni de un peronómetro. Estoy hablando de que vamos a ser mejores peronistas al conocer nuestra doctrina para luego poder discutirla y hacerla progresar, que es una tarea que nos dejó el general. Y para eso es muy necesaria esta charla que tenemos ahora. Y es un punto cumplido por nuestra organización, la Juventud Sindical, y estoy muy orgulloso de eso, de pertenecer a esta Juventud Sindical y que este proceso se dé hoy. Y antes no se ha dado, hoy sí. Así que tenemos que hacer que esto perdure. No quiero hablar mucho más porque la verdad lo quiero escuchar a Daniel. Quiero dar la palabra a Pablo para que dé todo el esquema. Y nada, les dejo el más profundo convencimiento de que ustedes son la fuerza más noble, son los compañeros más leales, y tenemos una gran diferencia con el resto de los esquemas. No somos ni mejores ni peores, pero nadie nos va a poder igualar, eso estoy seguro. El sentido de pertenencia, cuando nos damos cuenta que al lado tenemos compañeros y tenemos trabajadores con nuestra misma idiosincrasia, que además son excelentes personas, y esta mesa es un ejemplo, y todos que están ahí, ustedes también son un ejemplo, te hace sentir que realmente podrán pasar mil cosas, pero la victoria inevitablemente va a ser nuestra y va a ser peronista. Muchas gracias. Bueno, no, cortito. Hoy yo vine a modo de escucha porque la verdad que este ámbito para mí fue el lugar en el que pude entender un montón de cosas. El espacio de Juventud Sindical, más allá de que vengo del sindicato de los petroleros, que es ahí donde uno tiene lo cotidiano con los compañeros cuando le falta algo, el espacio, uno de los espacios de formación principal para mí fue la Juventud Sindical. Y hoy, en el camino, vine con dos compañeros, hoy yo estoy en un armado político en la ciudad de Berisso, y vine con dos chicos de juventud del espacio nuestro. Y los quise invitar para que vengan, para que conozcan, para que vean la calidad de compañeros que hay en este lugar. Si bien ellos lo ven porque la matriz y la columna vertebral del espacio político que estamos conformando en Berisso es de los laburantes, y más en una charla como hoy quería que estén cuando desde el movimiento obrero, cuando de la Juventud Sindical hablamos de peronismo. Hoy a la tarde estuve en una entrevista con un compañero muy querido para mí, Miguel Montaneri, y estábamos hablando de esto de volver a Perón, ¿no? Y si bien no pudimos en estos últimos 12 años, que creo que fue la mejor versión que tuvimos del peronismo, cortar la torta como la cortó el general, ¿no? Con el 50-50, que la superó con el 52%, me parece que nosotros debemos volver a Perón para tratar de alcanzar. Creo que no va a ser muy complicado alcanzar
nuestro mayor conductor, pero desde el movimiento obrero tenemos que hacer toda la fuerza, porque también entendemos todo que la salida es política. Para mí es un orgullo estar representándolo a todos ustedes hoy en una banca. Para mí fue un orgullo estar representándolo a ustedes como candidato a intendente de la ciudad de Berizo, porque cada vez que tenía la posibilidad de sentarme en una mesa, yo siempre hablaba que era un trabajador, y eso no lo vamos a perder. Así que les agradezco. Hoy vine a escuchar, porque cada vez que vengo acá, y le comentaba también a mis compañeritos de juventud, los grandes cuadros que ha dado esta organización, ¿no? Te contaba de Nachito. Hoy tenemos acá al compañero Cacha, que es secretario general, y apenas entré, inmediatamente me di cuenta cómo en este corto tiempo pudo ir modificando tantas cosas, ¿no? Así que agradecerles a ustedes. Cada vez que tenga la posibilidad voy a estar sentado acá, porque toda mi vida voy a ser parte de esta juventud sindical. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? La verdad que estoy muy, muy contento con el encuentro que hemos tenido con el compañero Daniel Alves, que realmente a través de su escuela peronista, a través de sus convicciones y de sus conocimientos, hemos podido organizar esta tríada de charlas que, de alguna manera, hablamos de los 3 documentos más importantes con respecto a lo que tiene que ver la escritura de Juan Domingo Perón, con respecto a lo político, a lo social, a lo económico. Y comenzamos cronológicamente, comenzamos con Comunidad Organizada, un texto que se publica en 1949, ¿verdad? El Congreso de Filosofía, Congreso Nacional de Filosofía, que termina siendo un congreso internacional por la presencia de filósofos de toda parte del mundo, de los más importantes. De hecho, hay una anécdota en el discípulo de Heidegger, ¿verdad? Le entregó una carta al general donde Heidegger le pedía disculpas por no estar presente. De modo que No lo dejaron salir. no lo dejaron salir, bueno, tenía algunas complicaciones, ¿no?, en el contexto. Luego vimos Las 20 Verdades, que se escriben en 1950, y este texto que vamos a ver hoy, Conducción Política. Creo que el texto, Dani, luego vos lo darás tu opinión, pero me parece que el texto donde se ve a un Perón en toda su plenitud, una escritura completamente llana, clara, y que nos deja un texto que, sin lugar a duda, atraviesa el tiempo, ¿no? Es un texto que nos tiene que servir de herramienta a todos los que intentamos día a día, desde nuestro lugar de trabajo, bueno, revertir algunas injusticias que a los peronistas no nos gustan mucho las injusticias. Entonces, es una herramienta fundamental. A mí me gustaría, para pasar rápidamente con Dani, Gracias. contextualizar un poco el año en el cual se publica este texto, un poco a nivel internacional, y luego para volver un poco a lo que ocurría en nuestro país. 1951, bueno, un mundo claramente un mundo bipolar, donde la propuesta económica y política de Occidente era, por parte de Estados Unidos, el liberalismo político y el capitalismo económico. El otro gran polo, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, estamos hablando del comunismo y del socialismo. Entonces, un mundo claramente separado, no como el día de hoy, que hoy tenemos no un mundo bipolar, sino tenemos un mundo, por favor, Unipolar. multipolar. Eso. Multipolar. Tenemos un mundo multipolar hoy. Hay 2 modelos. Bueno, no importa. No vamos a empezar a discutir en este momento. No. Entonces, interesante ver también que hay 3 hechos muy importantes en 1951 que se producen en nuestro país, y se producen de manera
seguida que será 22 de agosto, septiembre y 11 de noviembre. El 22 de agosto, ¿qué es lo que ocurre el 22 de agosto de 1951? Es el renunciamiento de Eva Perón, claramente atacada por una multiplicidad de factores, entre ellos un ataque fuerte de los integrantes de las Fuerzas Armadas y por otra parte su grave estado de salud. Era la candidata del sindicalismo. Una cuestión paradójica que luego se toma, no es la fórmula Perón-Perón, sino que es Perón-Quijano, y la cuestión es que Quijano muere antes que Eva en esas elecciones. Una cuestión que ahí no sé si, yo no la tenía muy presente, pero muere antes Hortensio Quijano que Eva Perón, antes de que se produzcan las elecciones, de hecho. Y si vamos al resultado de las elecciones de 1951, con respecto a los guarismos de esas elecciones, arrojaron un número de 63% para la fórmula Perón-Quijano y un 32% para la UCR. También, como lo demuestra el contexto internacional, también aquí en la República Argentina, claramente debido a la elección, porque si vos sumás, te da del 63 y del 32 arrojamos un 95%. O sea, se morfaban en el electorado. Y si se quiere también sumarle un dato interesante a esto, es que en el 47 se había realizado el cuarto censo poblacional de la República Argentina, haciendo una trazabilidad hacia el año 1951, el país tenía 18 millones de habitantes, participaron de las elecciones 8 millones de habitantes, de los cuales 4.800 votaron a Perón-Quijano y 2.500 votaron a la UCR. Claramente duplicamos. Si no nos bombardean, nosotros duplicamos. El otro hecho muy importante, además del renunciamiento de Eva y además de las elecciones que se producen el 11 de noviembre, es el primer intento de golpe de Estado que sufre el general Juan Domingo Perón. El general sufre 3 intentos de golpe de Estado, uno es en septiembre, otro es en junio del 55 y por último el tercero, el de septiembre del año 55, con trágicos resultados, por supuesto. Eso, me interesaba poder comentarles a ustedes algunos datos que había estado buscando, y como dato muy interesante, en el 51 el Congreso Nacional sanciona la ley 14.021. ¿Saben de qué se trata la ley 14.021? ¿Alguno? ¿Ni idea? Bueno, le quitamos los activos a Gansea Paz. ¿Quiénes eran los Gansea Paz? Los propietarios de los activos del diario La Prensa, principal diario opositor. Le expropiamos el diario y el Ejecutivo Nacional al otro día le entrega los activos a la CGT. ¿No? Hermoso. Divino. Las otras 2 leyes sancionadas ese año, que pueden llegar a tener cierta relevancia, si la quieren buscar, son las 14.036 y la 14.037, en donde Chaco y La Pampa pasan a ser provincias. Antes de esto había delegados que mandaba el Poder Ejecutivo Nacional. Sí, eran territorios nacionales. Eran territorios nacionales, exactamente. De modo que, para no demorar más la exposición de acá del compañero, decirles que esto realmente para nosotros es muy importante. Es muy importante porque dentro de nuestras posibilidades estamos de alguna manera manteniendo viva la palabra del general y de Eva, que nos han marcado un camino, nos han dado a nosotros, los que somos militantes del movimiento obrero, la idea de que no importa si algunos compañeros, algunos dirigentes toman algunos caminos desacertados, porque lo que importa y lo interesante de nuestra participación, de nuestra actividad, es la fuerza y el potencial que tenemos haciendo sindicalismo, es la herramienta. Sin el movimiento obrero
acá más que 5 millones de puestos de trabajo perdidos, estaríamos hablando directamente de una tragedia nacional, que lo es, por supuesto, esto que está ocurriendo, el endeudamiento más grande de la historia, pero me parece que nos tenemos que sentir orgullosos y ser muy responsables con respecto a nuestra participación. Debemos ser muy responsables, cada uno de los que estamos aquí, por lo menos intentamos estar a la altura de las circunstancias en estos tiempos que corren, que no están para nada buenos. Y por eso, con Ezequiel Ferrari, que les pido un aplauso para Ezequiel, por favor. Bueno, nos pusimos a disposición acá del compañero para llevar esto adelante. Así que, Cristian, muchas gracias por prestarnos aquí la casa. Seba, gracias por las palabras. Sale muchísima fuerza con la elección y lo dejamos con el que sabe, entonces. Y también, antes de terminar, les pido un fuerte aplauso para Javier Sánchez, que es nuestro secretario de prensa, que hace posible también que todos veamos las actividades realizadas. Así que muchas gracias, compañeros. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Cristian, a los compañeros de Juventud Telefónico que nos abrieron las puertas de esta casa. Gracias a todos los compañeros de Juventud Sindical que también me abrieron las puertas de la juventud sin pedirme títulos honoríficos académicos, tan solo con una charla de 10-15 minutos ya me dieron el visto bueno. Eso vale muchísimo. Creo que esos son los valores que uno tiene que mantener, que cuando encuentran a un compañero lo bancan y lo sostienen. Así que todo esto no sería nada gracias a todos los compañeros de Juventud Sindical que se empeñan en formar a todos los integrantes de esta organización. Así que pido un fuerte aplauso a todos los compañeros. Dijeron un montón de cosas, y todas cosas muy importantes. Bueno, los Estados Unidos y Rusia, y aparece Perón con su tercera posición. La muerte, la vida de Perón estuvo asignada por la muerte. Se le muere Evita, se le muere Quijano, se le muere la madre, se le muere el hermano y se le muere el cuñado. No tan solo tenía rebeliones internas contra él, sino que Perón era un ser humano. Y esas son muchas cuestiones que se dejan de lado en la historia. Era un Perón que luchó por dentro y por fuera. Así que tiene una validez enorme. Y el tipo estuvo entero hasta el último día. Y le bombardearon la plaza y todo. Así que en lo humano nos da un ejemplo. No mató a nadie, no hubo derramamiento de sangre. Él podría haber hecho, tenía todas las leyes para fusilar, matar y hacer y meter en cana. No hizo nada de eso. Liberó, dio amnistía. Y bueno, eso es un ejemplo de saber perdonar. Hablaban de volver a Perón. Volver a Perón es volver a la idea del peronismo. A la idea, no la ideología, la idea. Somos justicialistas. Nos basamos en la justicia social. La justicia, Perón siempre se basaba en los griegos para definir la justicia, que es orden, proporción y armonía. Que el ejercicio del orden, la proporción y la armonía es el bien. O sea, el bien ejercitado es pura justicia. Entonces, ser justicialista es hacer el bien. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Para ser peronista, él decía que la única condición para ser peronista es ser buenos. No hay ni cantar la marcha, ni todo eso, digamos, es un ritual interesante, lindo y divino, pero ser peronista es una cuestión ética y moral. Quiero arrancar al revés, iba a arrancar con una línea, pero arranco con una frase que es hermosa, que dice: en nuestra doctrina los de arriba tienen la obligación de dar la mano a los de abajo para ayudarles. Esto, que es el lema de nuestra acción, que es el lema de nuestra doctrina, lucha por el logro de un mayor bienestar social. Está bien, tenemos la cuestión política, la cuestión de gobierno, la cuestión, pero el peronismo arranca, ya lo habíamos charlado en las 20 verdades, el peronismo arranca adentro nuestro, no está afuera. No está en una organización, no está en un partido,
El peronismo arranca y nace dentro nuestro, después se manifiesta en la acción. Es esa idea que nosotros la encarnamos y la llevamos a la realidad. Por eso, disculpen, estos folletines más o menos tienen la guía de la charla, que si a alguno le falta puede acercarse acá y... Entonces arranca diciendo que el conductor seguía y encarna una doctrina. Vamos para arriba con el coso. Encarna una doctrina, encarna una idea. Una doctrina que tiene principios aplicados a la realidad. Y nos muestra los problemas que estamos viviendo y las soluciones que nosotros proponemos en base a nuestros principios. Nada más que eso es la doctrina. No es la realidad, cómo la vemos nosotros y cómo le vamos a buscar solución. Esa doctrina plantea problemas y soluciones. El conductor, el que encarna esa idea, hace una síntesis. Si quieren pasar para atrás, quedan un par acá. El conductor hace la síntesis entre el problema y la solución, entre la idea y el hecho. Trata de llevar a la realidad esa idea, pero no puede hacerlo solo. No es que Perón salió solo, que Perón tuvo su 17 de octubre solo, que salió a la plaza y no había nadie. No. Había una gran organización atrás. Había un pueblo organizado que no creía en Perón, creía en la idea que él encarnaba. Porque a veces dicen que es un líder carismático. La burla, no es un líder carismático. Está bien, se reía, tenía la sonrisa de Gardel y la mar en coche. Pero el tipo hacía realidades, decía cosas y las hacía. Es más, a veces las hacía y después las decía. Y la gente vivía en base a esas realidades. Y cuando Perón plantea la doctrina, la gente vivió esa doctrina. Por eso sobrevivimos 80 años. Y a veces escriben libros explicando lo que es el peronismo. Y el peronismo se vive. No tiene una explicación académica. Está bien, podemos analizar las ideas, los principios, la extracción filosófica del peronismo, pero pasa por dentro nuestro. Nosotros encarnamos la idea, así como Perón la encarna, nosotros la encarnamos. Por eso la otra vez vimos las 20 verdades, son los 20 principios en el cual nosotros vamos a analizar la realidad y nos vamos a manejar en eso, en esos canales. Por eso el primer laburo de un peronista no es mirar para afuera, es mirar para adentro. Ser su propio conductor. Esa es la clave. Que dice... A ver si la encuentro. Bueno, ahora después la digo. Pero que dentro del organismo, dentro del movimiento, está el conductor, pero a la vez, cada integrante de ese organismo es conductor de sí mismo. Y se maneja en base a sus criterios y sus valores. Está bien, si el de arriba da una orden, existe una cuestión de jerarquía, pero también tiene criterio para decir si lo que le dice el de arriba está bien o está mal. Todos actúan dentro del movimiento. Por eso hoy hablaba con el compañero Cristian, que la organización es de todos. A veces se confunde que las organizaciones se encarnan en una persona y los que llegan a la cabeza es el representante de su organización. Cuando Perón hablaba, no hablaba Juan Domingo Perón, hablaba el pueblo argentino. Perón era un representante, era la voz de los que no tenían voz. Cuando hablaba Evita, no hablaba Eva Perón, hablaba el pueblo argentino. Por eso la seguían y por eso la querían. Ahí está la realidad. Entonces, el conductor tiene que seguir una idea. Porque la idea y la doctrina está por encima del conductor. Y después de 4 años encontré esta frase, por eso estoy tan contento. Miren que la busqué. La doctrina, dice Perón, la doctrina ha de estar sobre los hombres, porque los hombres mueren y la doctrina no. El día más feliz de mi vida sería aquel en que un peronista me criticara por haber violado la doctrina, porque en ese momento comprobaría fehacientemente que la doctrina ha llegado a estar por sobre el hombre. El mismo Perón se pone por debajo de la doctrina. Es increíble. Es increíble. Un tipo que tuvo un poder impresionante, que fue el creador de esa doctrina, y se pone por debajo de esa doctrina. Que en general los creadores se ponen por encima de las creaciones. Bueno, eso nos da la humildad de Perón.
que creo que es una de las claves del conductor. Dentro de los cuadernillos esos no sé, creo que las instrucciones a Isabel dicen que la humildad es lo que hace mover al mundo, no la soberbia. Entonces, ¿a qué quiero apuntar con todo esto? Que ser conductor no solo es, valga la redundancia, conducir gente, sino también ser portador de valores, ser un ejemplo para los conducidos. ¿Por qué? Porque la conducción no se da en base, esto no es un ejército, está bien, Perón lo plantea como que es un ejército civil el movimiento peronista, pero la herramienta de lucha y el medio de lucha es político. ¿Sí? Dice que él tiene un ejército civil, pero que el mando va a través del corazón, porque él le habla del corazón, porque Perón cuando habla no transmite ideas, transfiere sentimientos, es lo mismo que hacía Evita. Porque la doctrina va dirigida al corazón. Si nosotros no sentimos, nunca vamos a poder luchar contra la idea y nunca vamos a poder defender las organizaciones. Y nosotros tenemos que ahí entender de cuántos compañeros y compañeras murieron a lo largo de la historia del peronismo para defender a las futuras generaciones, al presente y al futuro. Ahora, ¿de dónde salió esa voluntad de que su vida, entregarle la vida por una causa? No es que te levantás una mañana y decís, no, mi vida vale menos que la causa. Tiene que haber un convencimiento y una voluntad terrible de lucha. Es increíble, pero nace cuando se siente profundamente a una idea y cuando se siente profundamente de que esa idea es humanista y cristiana, que está pensada en el otro, no está pensada en uno. Que el peronismo está para corregir el egoísmo. Y ahí está, creo que la primera virtud del conductor, que tiene que trabajar para el otro, que está en parte de los principios de la conducción. Bueno, pero ese conductor, volvimos al tema de que no está solo, necesita una organización, que es el instrumento de acción. Él no puede llevar a la realidad todas las ideas que se manifiestan en la doctrina o en el plan de acción si no tiene una herramienta, un instrumento. Eso es la organización, un instrumento para el conductor para llevar a cabo las realizaciones y las ideas. Esa organización, planteada como un organismo, tiene un alma y un cuerpo. Perón siempre era organicista, Perón cuando pensaba en las organizaciones pensaba como un ser humano. ¿Sí? La cabeza está el conductor, los sindicatos la columna vertebral y los diferentes organismos que hacen al cuerpo político y al cuerpo social. Pero ese cuerpo necesita un alma, porque si no tiene un alma se muere. Se transforma en una organización que no perdura en el tiempo, que no tiene trascendencia. Ese alma está en la doctrina y en los principios. Que esa doctrina y esos principios no van dirigidos a la razón, van dirigidos al corazón. Después el plan de acción y cómo hacer las cosas sí va dirigido a la razón. Pero existe un inicio de que el peronismo va dirigido al corazón. Si no, no estaríamos acá sentados hablando de Perón y estaríamos hablando de cualquier cosa. Es así. ¿Por qué? Una mínima reflexión de por qué seguimos hablando de Perón y Evita. ¿Qué es lo que hay? Piensen un segundo, decir, ¿cómo? Estamos hablando de unos tipos que estuvieron, yo no viví esa época, pero mi papá me contó y Claro, mi viejo ultraperonista, mi vieja ultraperonista, claro, no me transfirieron ideas, a mí me trasvasaron sus sentimientos. Eso es lo que sucedió. Y después, a lo largo de mi vida, yo me fui dando cuenta de que eso era verdad y eso era real. Y que vale la pena. Y que uno se lo toma como una misión el peronismo. En todo sentido, no tan solo en lo político, en lo sindical, en la vida misma. Darle una mano a alguien, ser un buen tipo. Que eso es lo que ayuda a la sociedad, no tan solo cambiar desde arriba, sino también cambiar desde abajo. Dentro de las organizaciones también. Entonces ahí está el alma, la idea que hace mover a ese organismo, que le da vida. Después el cuerpo, bueno, en una cuestión macro tenemos al gobierno, al Estado y al pueblo organizado, pero eso lo podemos trasladar a cualquier organización, a esta organización. ¿Cómo se llama? Juventud Sindical Peronista. Ahí está el alma. Y acá está el cuerpo.
que es una manifestación del alma. Todas estas actividades de formación, de trabajo, de que se juntan y los plenarios, hace la organización, pero todo eso nace de un alma. Bueno, esa organización a nivel pueblo, que al pueblo lo podemos definir como una gran síntesis de partes, un concepto totalizador. Identidades diferentes que tienen un mismo norte, pero que existe una identidad superior integradora que es la identidad de pueblo. Que uno podrá tener la religión que tenga, el equipo de fútbol que tenga, pero por encima hay una identidad superior que es la de pueblo, que supera la identidad personal, que es una identidad colectiva, pero no suprime la identidad colectiva, ojo, la integra, porque cada uno de nosotros le damos una impronta al peronismo. Así como Perón le dio su impronta al peronismo, Evita le dio su impronta al peronismo, y cada peronista le dio su impronta, porque el peronismo, cada uno le tiene que poner sus características a la hora de laburar. Por eso es integrador. Y por eso ese movimiento no es un ejército regular, como podría ser en otras ideologías. Es un movimiento en el cual todos los elementos piensan y actúan en consecuencia. Y existe una jerarquía, y existe un orden y una organización. Eso lo vamos a charlar más tarde. Pero movimiento. Tenemos la rama política. Yo puse acá partido peronista masculino, partido peronista femenino. ¿Qué existió? Ahora que estamos en épocas de reivindicación de los derechos de la mujer. Bueno, esto Perón lo hizo hace... dio el voto femenino, hizo la participación, que participen en política, les hizo un partido, casi en esa época había casi 40, 50 diputadas mujeres y 11 o 15 senadoras, imagínense en el año, en las elecciones del no, se da en el 47 la ley, pero recién en las elecciones del 52. O sea, gracias. En las elecciones del 52, después de la muerte de Evita, ya ahí decae un poco porque Perón ya se había hecho cargo de todo el movimiento. Se había hecho cargo de la rama política, de la rama sindical. Bueno, y ahí puse rama de juventud, que fue lo que no llegó a hacer, que lo estaba haciendo a través de la UES, de la Confederación General Universitaria, organizar a la juventud. Que para él la juventud era recontra importante. Porque era el punto que le daba vida a futuro a una organización, el punto esencial, el recambio. Es lo que le iba a dar el recambio y nuevos valores, nuevas perspectivas, nuevas visiones y una nueva energía. Por eso es tan importante el recambio generacional. Después la rama sindical, que estaba la Confederación General de Trabajo, Confederación General de Profesionales, Confederación General Económica, Confederación General Universitaria, y así. Estaba el pueblo sindicalizado, digamos, pero era libre, se organizaba el mismo pueblo. El Estado ayudaba, pero el mismo pueblo se organizaba, nadie intervenía. Es más, fomentaba, por eso cuando hablabas vos de la provincia del Chaco, en la Constitución de la provincia del Chaco dice, no, los representantes del pueblo trabajador. Impresionante. Ya le da entidad al pueblo trabajador, que ser pueblo y le da la entidad como en la verdad que dice que la única clase para los peronistas es la que trabaja, ya le da entidad al pueblo, el pueblo trabajador. No es una cuestión abstracta, es una cuestión concreta. El pueblo es el que labura. Y también pone lo del voto sindical, que la mitad de la legislatura provincial iba a estar compuesta por el voto político y la otra mitad por el voto sindical. Las organizaciones sindicales había elecciones internas y elegían a los representantes y entraban los legisladores. Eso era para fomentar la sindicalización del pueblo. Bueno, los principios movimentarios que se pueden también trasladar a todas las organizaciones es unidad, solidaridad y organización. Bueno, y la base de la organización, cuando hablamos de alma y cuerpo, es una organización espiritual
que es la unidad de concepción, no tan solo pensar igual, sino sentir igual, y una organización material que da la unidad de acción. Y la base de la organización es simple, no es práctica, es objetiva. Es simple, objetiva, estable y perfectible. Que eso, la simpleza da la facilidad, tiene que ser una organización entendible. La objetividad es que tiene que tener una finalidad. No nos vamos a organizar para tomar mate, no, tiene que tener un fin y todo tiene que ser claro. A veces yo he visto organizaciones políticas, juventud, muchas otras, que se juntan y no sabes ni para qué se juntan. Y vos decís, ¿pero qué quieren hacer? No importa, vamos a juntar, sacamos un par de fotos y dale para adelante. No cumplen con los requisitos de una organización que plantea Perón, que tiene que ser simple. Todos la tienen que comprender cómo funciona. Objetiva, tiene que tener una misión. Bueno, ¿y para qué nos juntamos? ¿Por qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estable, no puede ser que cada 10 minutos cambie la organización o no exista una organicidad. Por eso son tan importantes las orgánicas. A mí me dicen orgánica y se me pone la piel de gallina, porque es como una evolución en las organizaciones, en el cual se institucionaliza la organización. En esta época de organizaciones efímeras, en el cual se forma un grupo, desaparece, se arma, es una locura. Por eso es tan importante y me siento tan orgulloso de pertenecer a esta organización. Ya me siento parte de la organización. Y lo que siempre a mí me impactó fue la vez que fuimos a Sanidad y estaban todos los secretarios generales hablando, riéndose entre ellos. ¿Qué voy a decir? Cuando dimos la perspectiva presente y futuro de... Claro, pero estaban todos los secretarios generales charlando y haciéndose chistes entre ellos. Y vos decís, acá lo que prevalece es la organización, no las personas. Porque si los integrantes, alguno de esos secretarios hubiese creído más que la organización, no estarían los 4 ahí, estarían todos peleados. Y no, estaban todos ahí haciéndose chistes. Yo dije, esto es lo que va. Acá está, esto es peronismo puro. Y Cristian, cuando vos te dije los chicos de La Plata, y vos me hiciste la otra vez, me dijiste, esos que vienen hace tiempo, como diciendo, ¿cómo sobreviven? Pero te salió natural decir, los de La Plata, dijiste, como diciendo, vienen y todavía están y siguen. Eso es peronismo puro. O sea, manejan los principios de organización del peronismo, la organización por sobre las personas, porque es lo único que trasciende al tiempo. Es lo único en la organización. Y también te planteaba el hecho de que, esto me lo decía el de Sopa, ¿cómo se llamaba el hombre que fue a hablar la otra vez? Pata Jauregorda. Jauregorda. Cuando yo voy al interior y hablo, no habla el Pata Jauregorda, hablas el cholo. Porque cuando yo voy, no habla el cholo, habla Sopa, dice. Ajá. Y ahí dije, claro, es esto. Ajá. Un aplauso para el Pata. Y creo que eso se tiene que hacer apotegma. Eso se tiene que hacer apotegma porque es un capo. Te juro, se me iluminaron todas las lamparitas de la cabeza. Dije, este tipo es un capo. Claro, no hablaba él. Hablaba el gremio. Y si yo digo una cagada, estoy cagando al gremio. Y si yo me mando una cagada, lo hago mierda al gremio. Eso te da que es una conciencia de que él está por debajo del gremio, que para él la organización es más importante que las personas y los cargos. Y así honra los cargos, porque hace realmente y cumple su función. Eso es una cosa que quería destacar. Un genio. Estable y perfectible, obviamente. Existe una evolución y se tiene que ir adecuando a los nuevos tiempos las organizaciones. No podemos tener las mismas organizaciones que hace 70 años. No podemos tener la misma doctrina que hace 70 años. Tenemos los principios. Hay que ver cuáles son los problemas de ahora y darle una solución con esos principios que son inmutables. Porque son verdades. Y las verdades no cambian a lo largo del tiempo. Entonces por eso los podemos usar. Para los peronistas que sentimos que esas son verdades. No son absolutas, no se las tiramos por la cabeza a todo el mundo y le decimos, es esta la verdad. No, nosotros creemos que son verdades. Y nos basamos en esas verdades. Y por eso está el común acuerdo. Y por eso existen organizaciones tan polentas en el peronismo, porque existe ese común acuerdo base.
decir, nos basamos en esto y construimos en base a esto, porque todos creemos en esto. No somos una empresa que nos juntamos y decimos, che, vamos a hacer esto porque quiero llegar y hacemos un común acuerdo, todo racional. Pasa a otro nivel, de la lucha por el pueblo, de la lucha por la causa en la cual estamos sumergidos. Simple práctica, simple objetivo, estable y perfectible. Después, con respecto a las 3 banderas, la unidad da la fuerza, esto ya lo decía el Perón del exilio, la unidad da la fuerza, la organización hace posible a la conducción y la solidaridad cohesiona la unidad. Y hay una hermosa frase que dice: las organizaciones, como se trata de asociaciones, no son permanentes si no se les pone un aglutinante. Es como los ladrillos, no se unen sin un cemento intermedio. Hay que cementar y hacer fraguar ese cemento para que se unan indestructiblemente. La solidaridad social es el cemento que consolida la organización. Por eso las organizaciones tienen que ser solidarias y planteadas como el fin, además de la causa, también la pervivencia de esa organización, como una unidad por sobre las personas. También tenemos el principio, primero la patria, después el movimiento y por último las personas. Eso lo podemos trasladar a las organizaciones. Primero la patria, después la organización y por último las personas. Siguiendo con el cuadrito ya entramos al conductor. Por eso el conductor necesita una herramienta para actuar, que esa es la organización. Pero no se sirve para sí mismo. Trabaja para la organización y para la patria, para el país. Que la patria son las personas, no es una entidad abstracta la patria. Son las personas que conforman esta nación. Los que hicieron, porque a veces hablan de la nación como las tradiciones, la cultura. No, las personas que hicieron esas tradiciones, las personas que hicieron esa cultura, las personas que lucharon por nosotros. Porque te hablan de la lucha como una cosa abstracta. No, vos personas. Hay que humanizar la visión y ver que detrás de todos esos conceptos abstractos hay gente. Por eso son humanistas cristianos. Cristianos por una cuestión de amor al prójimo, que es mucho más profundo, pero bueno, el principio básico sería ese. Principios de la conducción. La lucha no es personal. Es una lucha conjunta. Uno tiene una misión que está por sobre los intereses personales. Uno deja de lado esos intereses personales. A veces, no me recuerdo si era Perón o Evita que decía que el que se enoja en política es porque está defendiendo intereses personales. El que trabaja por una causa superior nunca se enoja. El conductor trabaja para los demás, tiene una comprensión de la política, no la aprende, la comprende. La entiende, sabe penetrar, sabe desglosar, sabe cómo se mueve. No es una fórmula matemática la política. Sabe comprender los procesos, sabe encontrar los errores, sabe cómo solucionar. Si no, está como la mula de Capitán de Sajonia. Tal cual. Contala. No. Contala. No, si no le decía que en conducción hay una anécdota que cuenta en general con respecto a lo que mencionaba recién Daniel, esto de que no se aprende, sino que se comprende y se siente. Él cuenta una anécdota de un general, que es el general de Sajonia, que él decía que tenía una mula que lo había acompañado en todas sus expediciones. El tipo era bastante grosso porque volvió, o sea, ganó. Y en todos esos años decía que la mula no había comprendido, no había entendido absolutamente nada de la radioestrategia. Y Perón le agregaba a eso y decía que lo peor de todo es que él tenía generales que tampoco habían aprendido nada. Entonces los comparaba. Por eso la política no se aprende si no se comprende. Es una apotegma importante. Era muy tuitero, pero 120 caracteres se sintetizaba todo. Y un hijo de mí. No. Y encima escribía
Escribía a veces editoriales en revistas y eran publicaciones de Facebook. Tenía una adelantada, un hijo de mí. Era pero como Descartes, ¿no? Era el... Claro, bueno, los cosos de Descartes. Cosas de Descartes. Era una maravilla, sus artículos te resumía la comunidad organizada en 2 páginas. En vez de hacerte un tratado filosófico, el tipo simplemente te lo explicaba. Y eso tiene el peronismo, la simpleza. Una filosofía de la vida simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Si no tiene esas características, no es la filosofía de vida que nosotros creemos y vivimos. Quería leer, en base al conductor, acá la encontré la frase, que dice: el último hombre que es conducido en esa masa también tiene una acción en la conducción. Él no es solamente conducido, también se conduce a sí mismo. Él también es un conductor de sí mismo. Por eso a veces, volviendo al tema del que los intelectuales quieren descular al peronismo, y no entienden cómo carajo sigue creciendo el peronismo, creo que acá está una de las claves, en esa integración, porque nosotros no incluimos a nadie, no es que metemos así como un vaso arriba del otro. Nosotros integramos toda la identidad que viene de esa persona, la integramos y la hacemos parte de nuestro organismo. Y le damos los principios para tener una identidad colectiva, que es la base de la organización y la base del movimiento. Entonces, desde el primero hasta el último tienen un rol y una misión. No es que el que se divierte es el conductor y todos los de abajo están así mirando diciendo, bueno, sí, dale. Miramos un discurso y no hacemos nada. No. Como dijimos en la otra charla, hay una esfera interior y una esfera exterior. En la esfera exterior está la política y toda la organización, pero también hay una esfera interior de cómo nos manejamos. Que esa esfera hace hincapié en la moral, de evitar el mal y hacer el bien. Por eso el adoctrinamiento también hay una cuestión moral. Yo a veces me pongo a hablar de valores, de esta cuestión moral que hace a la organización. Porque han encontrado hijos de 1000 dentro de las organizaciones y saben los quilombos que hacen. Y han encontrado gente buena y ven cómo construye esa gente buena. Eso también hay que tenerlo en cuenta y ver y analizarse por dentro y ver si realmente uno es un constructor o un destructor. Por eso el laburo arranca dentro nuestro. Ser conductores de nosotros mismos. Ahí ya arranca la misión. Después, bueno, tenemos misiones, si militamos, y nos vamos metiendo e involucrando cada vez más. Pero ya, teniendo en cuenta de cómo somos nosotros, ya estamos arrancando a laburar y a cumplir nuestra misión. Y si somos buenos, ya estamos cumpliendo la misión. Y si nos involucramos en política o en sindicalismo, ya somos mejores. Y si la idea está por si la causa, vivimos por esa causa y hasta podemos morir por esa causa, ya estamos a nivel Evita. Porque Evita murió por la causa. 33 años. Ella cuando asume Perón tenía 25. Toda la obra de la Fundación Nueva Perón tenía 27 años. Se quemó la vida. Y Perón la quería frenar y no la podía frenar. Era la líder del sindicalismo. Los trabajadores no le daban pelota a Evita. A Perón le daban pelota a Evita. Lo dice Perón en varios reportajes. Dice, yo le hablo a los trabajadores, no me dan bola, le dan bola a Evita. ¿Tuvo un episodio donde la golpearon? Sí, unos comunistas, porque ella los atacaba. Ella... Ajá. Cuando asume Perón, la CGT estaba en manos de los comunistas. Y fue Evita la táctica, Perón el estratégico, ella la táctica, que va y se pone a hacer la guerra dentro de la CGT para echar, no sé si era Gay, el comunista que estaba. Y lo termina echando y ahí entra Espejo. Y una vez la agarraron, un taxista la identifica, la llevan a una universidad, no sé si a la UBA, y la cagan a palo. Después de ahí le dieron un arma, Perón le da un arma y después le pusieron custodia.
pero varias veces le habían sacudido. Imagínense, ustedes, año 44, 45, sindicalista, comunista, que se pelea a los tiros por el sindicato, cae a la Secretaría de Trabajo y Previsión y aparece una mujer así, rubia, cosa, y los manda a la mierda. Claro, los tipos se volvían locos. Y dice que una vez un comunista la recagó puteada y lo tiraron por la ventana. Sí. Imagínense, no solo por la cuestión sindical, sino la cuestión machista del año de esa época. Una mujer gritándole a un sindicalista que era un... Los sindicalistas de esa época eran más pistoleros que ahora el sindicalista... No, hay pistoleros, pero en esa época eran asociaciones ilegales, para la justicia eran mafias, asociaciones ilícitas. Sí, pero las leyes, y yo siempre digo, imagínense una Argentina sin sindicalismo. Imaginémonos una Argentina sin sindicalismo. A todos los que putean al sindicalismo. Está bien, podés estar en contra de cierta gente puntual. Pensar en la organización sindical, lo que sería la Argentina sin sindicalismo. Estaríamos trabajando, no sé si por un puñado de arroz o un puñado de pasto. Mira Brasil. Trabajando de sol a sol, volvemos. La salud colapsaría. Sí. No, nos moriríamos todos en la calle y esclavos, como eran antes. Antes un toro tenía más valor que una persona, que un peón de campo. Ramón Carrillo Dixit. Sí. Y Perón dio vuelta a eso y por eso están odiados. Quiero sintetizar. Está el estado de privilegio, hoy la pugna es entre el estado de privilegio y el estado de justicia. El estado de privilegio se organizan las minorías, en el estado de justicia se organizan las mayorías. Ahí está la clave de la pugna que existe hoy en día. Porque los capitalistas sí se organizan, que hacen oligopolios, hacen uniones industriales, hacen esto. Ahora, los trabajadores no, ¿por qué se tienen que organizar? Y Perón agarra y dice, bueno, si ellos se organizan, si los capitalistas se organizan, también se organizan los trabajadores. ¿Por qué? Si no es una injusticia. Y terminó organizando los empresarios también. Y terminó organizando a los empresarios porque si hacían las cosas bien y dentro del marco de la ley mayor, que era la Constitución del 49, eran trabajadores. Todos eran trabajadores. Ahora, el que explotaba a otra persona no era un trabajador. El otro día... Esa era el... Sí. El otro día... No, sí. Es charla de debate, ¿eh? Arrancamos una pequeña anécdota del proceso, ¿no? De lo que nos cuesta a veces a los argentinos. ¿Quiénes? No me acuerdo quiénes. Bueno, estaba Ramón, el otro día en la quinta, fuimos a la quinta de Perón. Fuimos a la quinta de Perón a una... ¿Allá San Vicente, cacha? Sí, a San Vicente, con el candidato a intendente de San Vicente, con Nico, y con empresarios. Y estábamos nosotros, ¿no? Muy gracioso, nos sentamos todos y bueno, había un empresario claramente identificado con el kirchnerismo, ¿no? Bien, hablaba bien y es una pavada, pero llegó un momento que dijo, no, empezó a hablar de organizarse, de estar todos, decíamos, bienvenido al movimiento obrero, ¿no? Bienvenido. Hubo un chisporroteo, no me acuerdo si con Luisito Muraco o con alguno de los compañeros que estaban, y le dijo, bueno, bienvenidos al modelo de organización de Juan Domingo Perón, no era ni más ni menos, pero bueno, es una pequeña anécdota de que estos empresarios tanto han tenido que sufrir, tanto han tenido que pasar, tanto han tenido que romperse las entrañas con el proceso neoliberal, y ahora se dan cuenta que el tener bien a los trabajadores dentro de un convenio colectivo de trabajo, organizado todo, no es pérdida, ¿no? Pérdida es esto, ¿no? Pérdida es que te traigan el mismo producto de otro país. Y bueno, todavía a algunos les cuesta. Anoche ayer fue el Día de la Industria, estábamos en ese salón, nunca me sale el nombre, que está en 19 y 511, ese nuevo, que tiene sillas transparentes,
con empresarios, industriales, la gente del puerto, todo, y terminó hablando una psicóloga, una... ¿Cómo? Y ella contaba, bueno, pero viste que ahora tenemos que estar en eso. Y algunas ideas estaban buenas, pero lo que en un momento ella dice, porque ahora están viviendo el mundo de la información, entonces dividió a la gente en edades, los más vivencias. Nosotros, viste, los de la década del 70, el 80, el 90 somos los milenios y después están identificados con un no sé cuánto que son. ¿Cómo? Ahí está. Perdón mi ignorancia, ¿no? Pero quería comentar una pequeña, que nos dio mucha hora que estuvimos a punto de levantarnos y dijeron, no, quédense, porque decía, con los celulares y todo, ahora todos manejan información, todo el mundo está informado. Y yo digo, puta, ahora va a decir los medios de comunicación. Claro. Porque vos ves ahora un peón de campo mostrándole al patrón que el otro peón tiene una casa con aire acondicionado. Digo, no, la concha de madre, estamos en un momento de mierda, no tendría que haber venido, estábamos con fe. ¿Qué carajo hacemos acá? Bueno, después estuvimos discutiendo un par de cosas, pero nada, no me quiero ir del hilo, pero qué importante lo que hablamos, ¿no? Comunidad organizada, los médicos organizados, los científicos organizados, y qué pedacito le faltó, ¿no? Porque creo que eran todas con el mismo nombre, Confederación General del Trabajo, Confederación General de los Médicos, de profesionales, económica, universitarios, estaba de secundario, la UES. Qué importante, ¿no? Pero bueno, eran 2 o 3 anécdotas que quería contar de lo difícil que es, ¿no? Todavía. Por ejemplo, la Liga de Ama de Casas, de Lita de Lázari, fue creado por Perón, porque no las quería en la casa, quería que salgan y eran las cuidadoras de precio. En la época del agio y todo eso, la Liga de Ama de Casa salía, iba y denunciaba. Tenían unidades básicas, jardines infantiles. Es una locura el nivel de organización. Le metías un remarque y estaban inmediatamente. Estaban ahí y te la daban. Llamaban así, hola, señor Perón, mire. El compañero Bogani puso el arroz 2 pesos más. No hubo una que Perón dijo los cuelgos de la farola, una cosa así, ¿no? Los formadores de precios. Los formadores de precios. Sí, y cerraban. Cuelgo en la plaza, dijo una cosa. Sí, no. Imagínate lo que le llevarían las litas de Lázaro de ahí, ¿no? Sí. Era preferible colgarlo. Después, ¿no? Lita de Lázari, bueno, se pasó para el otro lado, defendía el proceso militar, bueno, delirio. Pero bueno, el inicio de la Liga de Ama de Casa fue peronista, así que imagínense el nivel de organización. El año 1000, cuando vos estabas hablando del libro de conducción, ya en el año 52 Perón declara que es el año de la organización. Él quería organizar hasta los patos, todo, quería todo organizado. Entonces se puso en empeño en organizar todo. Y terminaba el primer sexenio, 46-52, para... Claro, sí. Fue una obra monumental. Volviendo al peronismo, método de la acción. Ver base para apreciar. Apreciar base para resolver. Resolver base para actuar. Ver, apreciar, resolver y actuar. Estos son elementos básicos, pero hasta para la vida misma. La Escuela de Conducción Política es precisamente eso, conocer la situación, apreciar esa situación y resolverla. Y el método para la enseñanza debe ser ejercitado por los conductores políticos del peronismo, para que se capaciten a fin de conocer bien la situación, penetrarla bien y distinguir sus diferentes factores, apreciar esa situación en debida forma y tomar una resolución, ser capaces en ejecutarla. Esta es la única escuela en que la conducción política puede llevar a algún resultado. El análisis de la situación, o sea, comprender, no ir a improvisar, planificar, analizar, generar un plan resolutivo a los problemas, un plan de acción para que esa organización pueda explayarse y laburar en base a un plan. Que el plan no se tiene que cumplir a rajatabla, porque el conductor es
un 80% creación y un 20% técnica. Entonces, a vos el plan de acción te da un lineamiento. Tenemos la conducción estratégica, que da el plano estratégico general de la situación y le da mandatos a la conducción táctica, que la conducción táctica tiene que llevar la estrategia a la realidad. Pero si uno le manda detallado una lista de las cosas que tiene que hacer, cuando el tipo va a la realidad, puede pasar cualquier cosa, los famosos imponderables. Entonces uno tiene que resolver en base a su creación. Por eso el conductor es un creador de éxitos, es una de las definiciones que daba Perón. Es un creador de éxitos. Él busca el camino para que esa idea se lleve a la realidad. Por eso, dice Perón, pero lo que yo necesito son hombres de acción, no solamente hombres de concepción. Entonces ahí tenemos dos realidades, el que concibe y el que hace. Ahora, ¿qué está por encima dentro del peronismo? ¿La concepción o la realización? Como siempre nos titulan de pragmáticos, nos dicen que somos tipos demasiado prácticos, ¿no? Planificación, ¿no? Para nosotros la realización está por sobre la concepción. ¿Por qué? Porque la obra de arte no está en concebir ni escribir un plan. La obra de arte está en realizar. Él siempre cuenta de que a él le venían al gobierno y le decían, no, porque usted tiene que hacer esto. Y le dice, muy bien, mi amigo, qué buena idea. Bueno, ahora vaya y hágalo. Realícelo. A ver, ¿cuántos nos hemos encontrado? Que Piquito le dan la solución le quieren dar toda la solución y vienen y te dicen, no, vos tenés que hacer esto y esto. Bueno, dale, hacelo vos, resolvelo. A mí me pasan discusiones políticas. Que hablan y te dicen, no, porque hay que hacer... Bueno, andá y hacelo. Si para vos es eso la revolución, me ha pasado con cierto amigo, un trotskista. Bien, te hace todo un planteo, un marco teórico excelente. Digo, bueno, loco, si haces la revolución y la llevas a cabo y el pueblo te sigue, yo me hago trotskista o lo que sea. Dejo al peronismo. Si vos me decís que todo eso que estás diciendo lo vas a hacer realidad, pero me hago de tu equipo, sos mi conductor. Le digo, pero primero andá y hacelo. Y ahí se terminó toda la joda. Y sí, porque para hablar estamos todos. Ahora, ¿quién carajo hace? Por eso para nosotros la realización está por sobre la concepción. No sobre la idea. Claro, vende libros de cosas que no se van a hacer nunca en la puta vida. Y si no controla la realidad. Y viene y claro, viene y soberbiamente te dice que sos un pelotudo, peronista, y vos decís, loco, pero acá la revolución la hizo Perón. Ustedes vienen hablando hace 150.000 años, no hicieron nada. Panes rellenos hacen. Disculpen, pero es la realidad. A ver, para hablar estamos todos. No, o mandan a votar en blanco también. O mandan a votar en blanco. O apoyan a la Unión Democrática también, ¿eh? Eso también. Eso es palabra mayor. La integraban, no la apoyaban, la integraban. No, pero lo famoso de que por abajo hacen que se pelean, pero por arriba... Entonces, vamos a sintetizarlo. El método realista fija las posibilidades, el idealista las ambiciones. Y es necesario equilibrar perfectamente entre las ambiciones y las posibilidades, porque si no, las realizaciones no se pueden concretar. Sí. El peronismo es equilibrio. Está bien, tenemos un plan, bueno, hay que ir a la realidad y ver cómo se puede hacer. Por eso él, como conductor estratégico, daba espacio a la creatividad de los conductores tácticos. Ahí en la cartilla que dice, hay uno que es de directivas de Isabel Perón y otro a Paladino, una carta sobre Paladino. Lo de Paladino es lo que no debemos hacer y lo de Isabel es lo que debemos hacer. Y en una de las críticas que le hace a Paladino, le dice, el problema de Paladino era que todo lo que él pensaba quería que se haga al pie de la letra. Dice, y es imposible. Dice, con que te hagan un 40% de lo que vos concebiste ya es un montón.
porque le tiene que dar libertad al que le da órdenes. Libertad de la creatividad, porque la realidad es muy cambiante, están los imponderables. Ejemplo, a ver, 2 imponderables políticos que yo los tengo así como... Top 10. A ver. No, top 10 y que los vivimos todos. Un imponderable que fue una desgracia terrible, pero que dio vuelta a todo el panorama político, fue la muerte de Néstor Kirchner. Total. Estaban todos hablando de que la Argentina iba así y en un momento se quedaron todos diciendo ¿qué pasó? Y otro imponderable que sí fue pensado, planeado y creo que fue de los últimos 30 años una maravilla política fue lo de Cristina cuando se baja y elige a Fernández. Se quedó reculando todo el periodismo, toda la Argentina. Hasta yo me quedé una semana así mirando y diciendo ¿qué pasó? Eso es un imponderable. Entonces el que tiene un plan ante esos imponderables tiene que adaptar el plan de acción que tenía. Eso, hablo de ejemplos muy gruesos, pero en la realidad van sucediendo. De que pensás que, no sé, que cierta persona o ciertas personas tienen un fin y cuando te acercás tienen otro fin, entonces tu plan se modifica y vos lo tenés que ir adaptando. Existe una cuestión creativa. Si vos te amoldás a un plan cuadrado y querés someter a la realidad, a tu concepción, ya entramos en quilombo. Y ahí sí tenés que sacar un chumbo y decir, muchachos, hagan lo que yo digo. Que ahí suceden los regímenes totalitarios. Acá se hace como yo pienso. Por eso se arman esos estados militares y que todo el pueblo está vitoreando al líder con una pistola en la cabeza. ¿Por qué? Porque quieren adaptar la realidad a su concepción. Y el que no se adapta a su concepción, y bueno, a un gulag, a un campo de concentración, lo fusilamos. A veces dicen que Perón es totalitario. Lo que fue Perón fue totalizador. Acá la amalgama cultural fue toda concentrada y proyectada hacia un fin. Acá conviven, bueno, lo que es Berisso. ¿Cuántas culturas conviven? Y son todos peronistas. Que quizás traen otras peleas milenarias, pero cuando se habla de peronismo se van toda la mierda las peleas milenarias. Hay algo que está por sobre esas peleas que es la patria. Los rusos cantando la marcha. Claro. Los rusos y los santiagueños, estamos todos mezclados. Bueno. Zona Paulenco. Los que no me conocen cuando dice viene Paulenco, dice viene un ruso y... ¡No! Es un apellido ucraniano, pero mi vieja santiagueña. Pero esas son realidades del peronismo que rebaten todas las estructuras de los libros que nos quieren explicar y que se cae toda la mierda, se caen todas las estructuras académicas. Es algo muy profundo el peronismo. Va al alma humana, es muy profundo. Es algo muy grosso. Perón lo proyectaba miles de años. Para que nos sintamos así en algo muy grosso. En las cartas a Cook le dice a Perón, le dice a Cook, y mire Cook, los intelectuales europeos tienen la manija hoy, pero quizás en el siglo XXIII-XXIV el justicialismo puede llegar a proyectarse hacia el mundo. Estaba proyectando a siglos. Significa que esto iba para largo. Bueno, él planteaba que la doctrina peronista tenía 2000 años de antigüedad. Y quizás él tenía pensado que se iba a proyectar otros 2000 años. Y la realidad es que esto crece cada vez más. Por las buenas, por las malas, pero crece. Divididos, separados, unidos, pero crece. Peronistas somos todos. Es una cosa de loco, es un fenómeno loco. Bueno, a ver, base para apreciar. Método de la acción, punto de partida, punto de llegada y camino a tomar. Que ahí está, en el punto a tomar, en el camino a tomar, ahí está la creatividad del conductor. Dice, bueno, yo me voy a hacer responsable del camino que vamos a tomar. Y si me mando una cagada, bueno, los de abajo le cortan la cabeza, porque el pueblo avanzará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Lo dejo clarísimo, pero son las bases las que empujan. Y el movimiento, cuando habla de movimiento, habla de una cosa dinámica que va hacia un lado. Si un dirigente quiere ir para allá, corta cabeza y sigue la base. Por eso el pueblo siempre tiene razón, porque tiene un norte.
A veces estará desorganizado, todo, pero boludo no es. Camino a tomar, creativo. Bueno, ahora vamos a entrar en un tema áspero, que es el último, y ya vamos cerrando, que son las desviaciones de la conducción, los vicios de la conducción. Acá marqué el caudillismo, pero voy a leer algunos. Politiquería. Es cuando se realizan acciones políticas sin una guía doctrinaria. Es común que la lleven los caudillos y los círculos. Partidocracia. Los viejos partidos consideraban la elección como un fin, ya que ellos la lucha por intereses personales o de un círculo y no por la causa de un pueblo. Político profesional. Estudió para político y vive de la política. Y trabaja obviamente para político. Y dice que para que desaparezca el político profesional se tiene que desarrollar en la función pública que lleguen los hijos del pueblo. Por eso evita, ahora la encontraré por ahí, estará la frase, que la dije en la charla anterior, que para estar en el gobierno Perón no se necesita títulos de nobleza ni títulos académicos, que con ser un trabajador y tener buena voluntad podrían pertenecer al gobierno de Perón. Bueno, y después el gigantesco, que lo van a encontrar en todos los textos de Perón, es el caudillo. Que ahí puse 2 cuadritos. El conductor crea cosas permanentes, aprovecha la organización, educa y forma cuadros. El caudillo crea cosas circunstanciales, explota la organización y no educa. Básico. Básico, el caudillismo, él combatía el caudillismo. ¿Sabes qué estaba pensando a medida que venías hablando y con el interés que te escucharon en las 3 clases? Que me parece que nosotros vamos a tener que hacer una propuesta, porque ahora se viene un recambio en la Juventud Sindical Regional, se viene un recambio de autoridades, y nosotros tenemos que hacer una propuesta para que, parece, ¿no? Hay que dejarla por escrito, ¿no? De que las nuevas autoridades que asuman la Juventud Sindical Regional en cuanto a formación tengan que tener sí o sí, se tenga que tomar el laburo sí o sí de tener esta tríada de actividades, porque me parece que nos fortalece a todos estos conceptos, nos hacen bien. Así que vamos a tratar de generar un documento nosotros para la comisión directiva, si te parece bien, para que sea quien sea el compañero que se tenga que hacer cargo de la Secretaría de Formación, te van a llamar. Bueno, y vamos con el último punto, que es... Ahí que claro, totalmente. Sí, habla con mi representante, che. Sí, el caudillo. Y vamos a entrar en uno de los puntos que es... Yo realmente nunca lo había leído en ningún libro, encontré un par de frases y dije, la pucha, la profundidad que tenía Perón a la hora de definir conceptos. Como una filosofía del poder del peronismo. ¿Qué es el poder para nosotros? El poder vamos a definirlo como la influencia de uno en una voluntad ajena, ¿no? 2 o varias voluntades. Ustedes han escuchado que siempre decía hay que persuadir, hay que persuadir, hay que persuadir y ahí no hay que mandar. Conducir no mandar. Bueno, eso es filosofía del poder. Porque mandar es obligar, persuadir es convencer. Y a los hombres Se los conquista por el corazón. Ahí está. Y siempre van a laburar. Es lo del amo y el esclavo. Cuando el amo tiene la cabeza sobre el esclavo, va a estar siempre laburando por él. El día que salga la bota, lo mata. Es así. Es así. Bueno, el tema de la persuasión, que es muy importante. Dice, hay que persuadir a los hombres y no obligarlos. Esto lo dice Perón, y no obligarlos. Esa es la verdadera filosofía del poder. Persuadir es siempre mejor que obligar a los hombres. El hombre obligado hace las cosas mientras uno lo ve y lo vigila, después no. El hombre persuadido trabaja día y noche para uno. Eso es lo que nosotros, los dirigentes, no debemos olvidar jamás. Esto es el Messi de la política, esto es alta gama
la política. Con qué simpleza da una profundidad de sabiduría política. Otra, ¿cómo uno construye jerarquía o autoridad? De que lo ponen en... Viene y le dicen, usted vaya, y ya tiene jerarquía. En nuestra concepción no. ¿No? Porque nosotros no somos un ejército militar, nosotros somos un ejército civil. Nos manejamos con otros códigos. El campo de batalla es la política, pero el método de conducción es a través de la persuasión. Entonces dice, nosotros no investimos ni jerarquías ni autoridades. Damos responsabilidades, que no es lo mismo. En esto, compañeros, estriba toda esa autoridad que los hombres reclaman para sí. Cuando algunos vienen y me dicen, deme autoridad, yo les contesto, conquista autoridad. Esa es la verdadera autoridad dentro del peronismo. Conquiste autoridad. Y no es ir y darle un garrotazo al otro. Es de la responsabilidad de que te tiran a vos por la cabeza, las agarras, las solucionás, y así vas generando una jerarquía. Cuando uno dice, miren este loco, qué bien que se maneja. Este es el capacitado. El ejemplo de eso, claro, que sale de la Juventud Sindical Regional, clarísimo. Sí. Está sentado al lado tuyo, que es Cristian Bander. Es Cristian Bander, que ha comprendido. Conquista de la jerarquía, ¿no? Dice Perón. Total. Dice Perón, no creemos que nadie esté en posesión de la vara mediante la cual se pueda convertir a un hombre en un jerarca dentro de nuestro movimiento. Porque creemos que la jerarquía se conquista en la acción. ¿Cuántos dirigentes de Boquita tenemos? Que no hicieron una zoronga y iba a decir, ¿qué hace este acá? Suele pasar y es muy común, pero no es peronista. A ver, tampoco lo vamos a demonizar, pero no, así no funciona una organización peronista. Los que llegan arriba tienen que ser los más capacitados, porque le va a hacer muy bien a la organización, si nosotros trabajamos para la organización, ¿no? Y esta es la más poderosa, que hasta el día de hoy sigue funcionando. Esta la dijo en el año 52. Me han armado revoluciones con las cuales nosotros hemos terminado en 2 horas. Porque cuando uno se arma una revolución y el pueblo no la quiere, no hay revolución. Tengo un ejército que es el más poderoso de todos los ejércitos del mundo. Y un mando superior a todos los mandos. Yo mando sobre el corazón de los hombres. Y hasta el día de hoy sigue mandando en nuestros corazones. Y para cerrar, algo que esta frase que yo lo he encontrado dentro de esta organización y yo lo he sentido esto, y por eso digo que es una organización que le hace honor al nombre. La definición de amigo respecto de Perón. Dice, amigo es aquel que busca el bien del otro, sin preocuparse de sus propios intereses individuales. Y afirma, el deber impone al verdadero peronista pensar en todos y no en sí mismo. Y dice con respecto a las organizaciones y a la lucha, la amistad es la gran fuerza aglutinante en toda lucha y nada puede desarrollar la solidaridad indispensable como la existencia de una verdadera amistad. Yo sé que esto no es fácil, pero cuando todos los peronistas trabajen por el bien común, la amistad será su consecuencia. Muchas gracias. Bueno, la verdad que magistral, esperemos que sigamos. Nada, para cerrar este tan rico ciclo, y ya que estamos hablando tanto de peronismo, yo quiero recordar que hoy es viernes y hay varios compañeros que no están acá, y hay algunos que están acá, pero que durante todos los viernes del año hicieron una actividad que nosotros no la difundimos, no la compartimos en las redes sociales, no la comentamos, pero nos llena de profunda tristeza,
estar siendo una olla para la situación de la situación de calle. Nos genera profunda tristeza. Ojalá que con la próxima gestión, en vez de llevarle un plato de comida, le podamos llevar una oferta laboral. Pero bueno, hoy hay compañeros que no están acá porque hoy le toca, creo, la sede en la organización obrera textil. Hay compañeros telefónicos, compañeros textiles, y no me acuerdo qué otro le tocaba hoy, pero a la fraternidad y a alguna. Bien. Pero han estado todo el año, ¿no? Y quizás tengamos que ayudar un poco más el año que viene, pero nada. Quería cerrar esto así, porque hoy es viernes, porque esto no se cortó todo el año. Hubo gente que le robaron el auto, hubo gente que se mojó, hubo gente que se embarró, hubo gente que dejó de estar con su familia para estar llevando un plato de comida. Así que, como buen viernes peronista, yo quiero pedir un aplauso para todos sus compañeros y para seguir. Muchas gracias y gracias por estar aquí.